Amigos, seguidores del programa Contrata Bien, un saludo cordial para todos ustedes. El día de hoy estamos nuevamente tratando temas de las contrataciones públicas y en este caso vamos, como ya lo veníamos anunciando, vamos a tratar un caso de del no pago de una deuda a un proveedor que realizó los servicios de alquiler de maquinaria, que prestó los servicios de alquiler de maquinaria a la Gerencia Regional de Transporte de Lambayeque en, en la época de que se declaró emergencia por el fenómeno del Yaku. Imagínense desde el año 2023 a inicios, que bien deben recordar ustedes. Entonces, desde esa fecha hasta ahora, a esta empresa, a este proveedor, no se le paga ese servicio. ¿Y por qué toco este tema y quiero hacer una tingencia? Porque definitivamente todos los casos que se den y que no se realice de la manera que tienen que realizarse, como es contratar bien, podría recaer en alguien que yo tenga que ver con esta persona, que son los propietarios de la empresa del proveedor, de la empresa proveedora, y yo no podría eximirme de tocar el tema también, por el hecho mismo de que ellos son parte de mi familia cercana. Entonces eso a mí no me impide, porque ellos caminan por su lado, emprenden por ese lado y yo tengo otra línea de trabajo. Entonces, pero veo esta situación que es totalmente injusta y la voy a tocar y quería hacer esa astigencia antes de empezar. Lo que voy a tratar es el caso de una deuda que le tienen a la empresa LPH y Contratistas Generales desde el año 2023 que prestó los servicios de alquiler de maquinaria, que es una empresa familiar, es una empresa de mis sobrinos directos, hijos de mi hermano, que emprendieron, que están emprendiendo, que vienen haciendo bien las cosas y venían en ese sentido y les dan este golpe mortal que ahora los tiene destrozados. En primer lugar, con una deuda de 356,000 soles que no les pagan desde el año 2023. Lo segundo, endeudados, quebrados, con deudas a la SUNAT y cuentas en los bancos cerradas. Eso es lo grave de esta situación, donde yo siempre digo, el Estado no se puede enriquecer empobreciendo a los proveedores. Es un principio fundamental, señores. Y esto es tremenda injusticia. Porque no solamente porque sea una empresa familiar, sino porque eso podría sucederle a cualquiera y como que le sucede. Utilizan el dinero del proveedor, resuelven el problema y de ahí vienen las idas y venidas para cancelarle, y esto es lo que ha pasado específicamente acá, y ya no me voy a extender más para poder entrar al tema en sí. Como bien se sabe, en el año 2023, cuando llegó el fenómeno natural del Yaku, el ciclón Yaku, esto causó mucho daño. Y dentro de eso, en las zonas altoandinas. Entonces se contrató, por emergencia salió un decreto, que no lo voy a decir para que esto sea más viable, la información que le vamos a brindar. Salió el decreto respectivo, que lo tenemos ahí, en la imagen, diciendo que se puede contratar directamente. Entonces, ¿cómo es contratar directamente cuando hay una situación de este tipo de emergencia? Hay que correr, hay que llevar, no podemos esperar a hacer un proceso de selección ni nada convencional, ¿no? Solamente decir, vamos a invitar a todos los proveedores que se dediquen a este rubro, y eso es lo que sucedió. Se invitaron a 15 proveedores. De los 15, solamente la empresa LPH, Contratistas Generales, que es de los sobrinos, hijos de mi hermano, de mis sobrinos, hijos de mi hermano, obtuvieron la buena pro. Y ahí está el acta. El acta de buena pro
Dice, 21 de julio de 2023 se reúne el órgano encargado de la contratación, quien está a cargo de la contratación directa número 03-2023, gr.lan GRTC, integrado por Giovanni Antonio Cartagena Salamé, la ingeniera Katia Luisa Bonilla Quesada, en su calidad de especialista en contrataciones, imagínense, ¿eh? Y proceden a adjudicar la buena pro de la contratación directa. ¿Para qué? Para la contratación del servicio de alquiler de maquinaria pesada en general para acciones de rehabilitación de rutas departamentales, tramo 7, la 103 CPU Yurupampa, división Congacha, distrito Incahuasi. ¿Sabe dónde queda este lugar? El problema, el lugar donde se desarrolló, se generó este daño, a 3.500 metros de altura. De ahí llegaron las maquinarias. Rodaron un día, día y medio para llegar ahí. ¿Para trabajar cuánto? Un periodo de tiempo corto, porque ¿qué había que hacer? Se había interrumpido la vía de acceso a estas zonas peatonal y vehicular, y había que resolver inmediatamente, y acudieron a ellos. Tal es así que luego de eso, bueno, el 21 de julio de 2023 se da la buena pro, ya se le dice, señor, vaya y resuélvame el problema. Así como son las entidades y los ingenieros, y que vamos a ver quiénes son. Y ahí está el acta de inicio de actividad de trabajo. ¿Qué dice el acta? Que el 24 de julio de 2023 se entregue el terreno y el inicio del plazo de servicio es el 24 de julio también de 2023. Empieza, ahí está el acta, suscrita por quienes, principalmente. Voy a nombrar 2 personas nada más, ¿eh? Suscritas por el ingeniero Jorge Luis Guerrero Chiroque, coordinador de supervisión y liquidaciones de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, y el señor Jorge Manuel Llerena Roncal, coordinador de obra. Bueno, dan inicio al trabajo. Pero no, al trabajo no, sino a la prestación del servicio ponen a disposición la maquinaria requerida, que son maquinaria pesada. La ponen ahí, se inicia el trabajo, porque con la maquinaria, y luego, pero antes tenemos el acta de término de actividades del Frente de Trabajo número 4, que corresponde a lo que ya habíamos dicho, a la zona donde se iba a trabajar. ¿Y qué dice? Que efectivamente la entrega del terreno se realizó el 24 de julio, el inicio del plazo de servicio el 24 de julio, y el término del servicio el 7 de agosto del 2023. 7 de agosto del 2023. ¿Quiénes firman? Los mismos señores Jorge Luis Guerrero Chiroque y el señor Jorge Manuel Llerena Roncal. Firman el inicio de la prestación y el término. Ahí estamos. Entonces viene el tema de que había que regularizar la documentación, porque ese era el procedimiento que se tenía que llevar. Se tenía que girar una orden de servicio o firmar un contrato en este caso, para regularizar, porque primero había que ir a resolver el problema, se resolvió el problema y luego se regularizaba, porque el decreto de urgencia lo mandaba así. Todo arreglado a la ley. Pero sorpresa, pues, empieza el problema. Los señores, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. La maquinaria que se colocó, qué trabajos hacía, estaba desbloqueando la carretera y comienza la letanía del proveedor, de su cobranza de los servicios que ya habían sido prestados y había un acta de culminación, y empieza el vaivén, el peloteo y las justificaciones indebidas. Ya ustedes imaginan las proposiciones por ahí también para pagar. No se da. Llega el fin de año, el 2023, y ¿saben lo que hacen estos señores inhumanos? Estos señores que no sé cómo llamarlos, permiten que el dinero revierta al erario nacional. Este presupuesto de 356,000 soles lo devuelven al Estado en vez de pagarle al proveedor,
que había cumplido con prestar el servicio. Ahí están las actas, principalmente todos señores. Y recién, miren, después de tanto tiempo y la luchar y bregar, tuvo que intervenir también el padre de mis sobrinos, ahí estar constantemente. El 21 de agosto del 2025, imagínense, después de 2 años, dicen ellos, proceden porque se negaban a dar conformidad, o que arguían una serie de razones cuando ellos habían dado la conformidad de la prestación de ese servicio, arguyendo algunas razones que de alguna manera generan suspicacia. Al final, por la presión que se hace, el 21 de agosto del 2025 se emite la resolución de jefatura de división número 097, gr.lan, donde efectivamente en uno de los párrafos los señores recién en esa fecha asumen que efectivamente sí se había dado la prestación de servicio, y recién en la resolución lo dicen, en uno de los considerandos, que sí efectivamente dan la conformidad, pero después de 2 años que venían bregando, negándose, que no hay presupuesto, que se revirtió. ¿Por qué se revirtió el dinero? Prefirieron revertir el dinero, no gastarlo, como lo vienen haciendo, y perjudicar al proveedor, para que recién en el 2025 reconozcan que efectivamente había habido, sí se había hecho el servicio. ¿Y en qué concluye esta resolución? Esta resolución concluye en que artículo primero, dice, esta resolución es de reconocimiento de deuda. Es una resolución de reconocimiento de deuda a la que le estoy haciendo mención. Y dice, artículo primero, o sea, después de 2 años, aprobar el reconocimiento de la deuda en la figura de enriquecimiento sin causa a favor de la empresa LPH y Contratistas Generales SAC por el monto de 356.600 soles. Imagínense ese monto para estos jóvenes emprendedores. Los ha quebrado, los ha desanimado. Siguen luchando, siguen perseverando, porque hasta ahora no se les paga. Esto es algo, la verdad, indignante. No sé, esto va a tener que tener unas consecuencias. Las personas responsables van a tener que dar cuenta de todo esto. Ahí está, reconocen la deuda. Ahora, si ya está reconocida la deuda, págame. No hay presupuesto. Pídanle al gobierno regional, a la sede central, que nos asigne el presupuesto y que no nos pase. El gobierno regional toma cartas en el asunto y hubo un problema, inclusive con el señor Raniero Nakano, que se apersonó a la entidad a decirle paguen porque esto es verdaderamente justo, y salió denunciado el señor Raniero Nakano por este señor Llerena ante el Ministerio Público. Entonces ahí viene el tema de que se lleva esto y quería hacer hincapié. Entonces sí, pero no le vamos a pagar porque todavía antes de él hay muchos que tenemos que pagar, otros proveedores que no habían estado en ese tema de la emergencia, pero no querían pagar. Había una animalversión, una serie de problemas en el transporte, y a mí me consta porque en algún momento yo he ido. Así como que el dinero fuera de ellos y la gerencia de transporte fuera de ellos, como que así sucede. En la gerencia de transporte sucede eso. Ahí se han enquistado gente que trabaja años y que se consideran como si fueran los dueños de esta entidad, ¿no? Y siempre está cuestionada la gerencia de transportes. Y es la que menos gasta, inclusive, ¿no? Entonces, se lleva esto a un proceso de judicial, pues. Tuvieron que acudir, pagar abogados de una u otra manera, tasas y todas esas cosas, y sale la sentencia, pues. Que efectivamente, la sentencia dice que se tiene que pagar pues el 100%. Y en uno de sus puntos, que ustedes lo van a ver seguramente ahí en la resolución, dice que
La deuda es ineludible, es obligatoria pagarla y que la deben de pagar en el tiempo que corresponde, como así lo determina la resolución, y porque el servicio ha sido prestado al 100%. Y hay un reconocimiento de la entidad que sí, efectivamente, se prestó el servicio, se ha reconocido la deuda de 356.600 y le dice, parte expositiva, dice la resolución, vamos desarrollándola. ¿Y qué dice la resolución en la parte final? Dice la resolución en la parte final, a ver, mire lo que dice. Dice, artículo primero, la sentencia, disculpen, pero la verdad estoy un poquito alterado por la situación esta que veo, tremenda injusticia, ¿no? ¿Qué dice la parte, en la parte segunda del capítulo sexto de la sentencia? Declarar fundada la demanda contenciosa administrativa de cumplimiento interpuesta por LPH y contratistas generales contra la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, ya, y esto en atención a lo puesto en el considerando quinto del presente resolución. En consecuencia, ordeno que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones cumpla con lo señalado en la resolución jefatura de la división número tal, o sea, de pagar la deuda de los 356.000 soles, ¿no? La suma de 356 más intereses conforme a lo indicado en el numeral 5.5 del considerando quinto de la presente resolución. Ahí está la resolución, ¿no? Así que tenemos ahí pues una situación de que ya judicializado el tema, sentenciado, ahora se procura el pago, no hay presupuesto, el peloteo, gerencia de transportes, sede central, transporte, pídeme, no tengo, y esto es el ping-pong, para no pagarle al proveedor. Ha pasado ya, cerraron el ejercicio 2025 y todavía no pagan. Y todos los días, como si fueran trabajadores de la entidad, ahí las personas impulsando y suplicando su pago, que eso es lo más denigrante, por favor. Por eso algo va a tener que pasar posteriormente a esto. Aquí tiene que haber responsables. Entonces esta sentencia, como lo podrán ver ahí, ya quedó consentida. Nadie se opuso, no se opuso la gerencia de transporte, no se opuso la Procuraduría del gobierno regional, de la sede central, porque asumen y lo dicen que efectivamente es un derecho adquirido, es algo que tienen que pagar. ¿Y bajo qué contexto o bajo qué fundamentos ellos podrían oponerse a esta situación? Si han reconocido la deuda, hay una sentencia, está consentida, entonces siguen en el mismo argumento de que no, que habla con tal, vamos acá, hablemos allá, y seguimos en esta letanía y en esta demora, la verdad, arbitraria y sumamente abusiva. Esto linda con el abuso de autoridad, señores, con la apropiación ilícita. Y de esto tienen que pagar algunas personas. Porque no se puede hacer, no por el hecho que sean mis familiares, aunque con justo derecho yo puedo asumir su defensa. Y como que la estoy haciendo. Pero esto no es permisible, señores. El Estado no puede, el pueblo no puede subsidiarle al Estado. ¿Cómo le va a poner un dinero? Le va a poner combustible, la maquinaria, las horas máquina, el desgaste de las máquinas, el rodamiento, subir las máquinas y bajarlas, porque ni siquiera pueden entrar los vehículos que trasladan estas maquinarias a la zona, si no tienen que ir rodando. Es algo, señores, sumamente injusto,
pero a la vez de mucho riesgo para los involucrados, principalmente el señor Guerrero y el señor Llerena, que desde un comienzo pusieron una serie de trabas a la situación. Y una serie de el señor Cartagena, la señora administradora, todos ellos. Vamos a involucrar esta situación, y el gobernador regional definitivamente, de acuerdo a la norma, no tiene acá un tema de responsabilidad, pero sí le alcanza a varias personas por haber cometido este hecho arbitrario. Era una emergencia, señores. Se resolvió en corto tiempo la emergencia, se asumieron riesgos porque se puede caer una máquina a esos abismos que hay por ese lado, y se pierde todo y nadie reconoce nada, y mire lo que ha pasado. O sea, desde 2023, más de 2 años que no se pague una deuda a una empresa, a una pequeña empresa, LPH y contratistas generales. Y quiero ser también, ¿por qué no? Por la parte del sentimiento que nosotros tenemos. Mis nietos, que querían mucho a mi madre, formaron su empresa y comenzaron a trabajar, han hecho algunos trabajos y entran en este programa. ¿Pero qué decidieron? ¿Cómo iba a llamarse la empresa? LPH Contratistas Generales. No se dedica a ejecutar obras todavía, presta servicios, sí, como en este caso. ¿Y qué cosa es LPH? LPH es Luisa Pita Heredia, mi madre, porque ellos quisieron hacer honor a una mujer que fue tan luchadora y emprendedora y tuvo la empresa una de las empresas número 1 en el Perú, porque fue empresaria neta. Y en honor a ella le pusieron este nombre a la empresa, LPH Contratistas Generales, lo que es Luisa Pita Heredia. No puedo estar indignado, no puedo estar molesto. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, no solamente para que paguen la deuda, sino para que paguen, asuman su responsabilidad estos señores en las instancias que tengan que hacerse. Porque definitivamente ya no se puede esperar más. Siguen endeudándose, tenían plata prestada para combustible, con intereses, o sea, lo que van a cobrar no les va a alcanzar para pagar a los proveedores. Y sobre eso, le están debiendo a SUNAT. Y nosotros venimos impulsando que hay deudores a la SUNAT, pero ellos ya no están contratando con el Estado, pues ya no pueden contratar. Porque en primer lugar le deben a la SUNAT, los segundos no tienen capital de trabajo. Bueno, señores, he querido, discúlpenme, me he salido del contexto, pero definitivamente es un tema que me toca mis fibras más íntimas de sentimiento, no solamente porque son mi familia directa, mi sangre, sino porque el nombre de esta empresa lleva las siglas del nombre y apellido de mi madre, a quien amé tanto, quise tanto y la admiré porque fue una gran empresaria que tuvo en el rubro que ella se dedicó, la empresa número 1 en el Perú, señores. Eso es todo. Gracias, discúlpeme por ser tan efusivo, pero la verdad noto una injusticia tremenda en esta situación. Y de repente me estoy extendiendo demasiado. Pero esto que sirva para que vean cómo el Estado hace todas estas situaciones, propicia todas estas situaciones y quiebra empresas. Porque induce a que le deban también, dejen de pagar los impuestos, no paguen a los proveedores, sean morosos. ¿Por qué? Porque no les pagan, son 356,000 soles, no estamos hablando de 1,000 soles, 2,000 soles, señores. Esto va a tener consecuencias. De todas maneras, yo no lo tomen como una amenaza, es un derecho que nos asiste reclamar y acudir a las instancias respectivas para que conozcan y tomen acción, porque aquí hay hechos que hay que investigar y definir cuál es la responsabilidad que les alcance. Y si es penal, mejor. Yo lo digo así y lo voy a impulsar. Discúlpenme, muchas gracias. Ha sido un programa fuera de contexto seguramente, pero es parte de lo que nosotros
de la línea del programa, ¿no? Contrata bien. Acá no se contrató bien porque si se hicieron las cosas por emergencia, no se ha pagado. Y el contrato implica que cuando uno concluye y le pagan, ahí cerró el contrato y se contrató bien. Pero en este caso no. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Déjenme tomar un poquito de agua. Quiero recuperarme porque la verdad estoy muy indignado. Pero vamos a seguir indagando sobre esto y si tenemos que hacer un programa nuevo con otra información al respecto, lo vamos a hacer. Muchas gracias.